El pasado 19 de marzo se daba la noticia de que Chuck Norris era ingresado a un hospital en Hawái por una emergencia médica. Algunas horas más tarde, con la noticia confirmándose el día 20, se hacía oficial que el legendario actor y artista marcial había abandonado este mundo a la edad de 86 años. Y sin afán de desviar la conversación, tengo que decir que ha sido un momento francamente raro, porque aunque no es ni de lejos una de mis celebridades favoritas, y mucho menos soy de alterarme por fallecimientos de gente famosa, leer la noticia ha sido doloroso. Quizá porque era uno de esos tipos indestructibles de las películas de acción, quizá porque era de esas estrellas que te acostumbras a saber que existen, como Chabelo en su momento, o quizá porque Chuck Norris ya había trascendido en ser algo más, un eco de una época que terminó hace mucho tiempo, de algo que había dejado atrás sin pararme a pensar en ello. Y la noticia fue esa clase de balde de agua fría que te hace dudar de tu lugar en el mundo, tus decisiones y tus proyectos a futuro. De alguna manera, una buena parte de mi juventud había transcurrido ligada a ese humor tan peculiar que terminaba convergiendo en la figura de este señor con sus patadas voladoras. Y no es como que no hubiese visto a otras figuras meméticas fallecer. Están Dougie James, Keyboard Cat y Grumpy Cat, y no se me ocurren otros que sean seres humanos. Y quizás es eso mismo, que de algún modo, al fallecer él, oficialmente el barco de aquel mundo internetero en el que crecí se ha hundido. Chuck Norris ya era bastante popular antes de los memes. Peleó con Bruce Lee en una película, hizo decenas de películas, tuvo su serie Walker Texas Ranger, que tuvo 9 temporadas y un montón de cosas más, pero de alguna forma su llegada a internet es la que ha logrado inmortalizarlo incluso entre la gente más joven. Así que este video, si bien no quiero considerarlo un homenaje porque nada que ver, sí una forma de recordarlo de la mejor forma posible. Y nada de que, pero es que Chuck Norris apoyaba politiquerías a otro lado. Aquí no hablamos de política, aquí nos vale un pepino la política. Igual, era un don que nació en 1940. ¿Qué querían? ¿Que se aventara en motizas insanas? Pero mientras me compongo un poco, la pausa del patrocinador. Antes de continuar, este video es posible gracias a nuestros amigos de CyberGhost VPN. Muy seguramente, en más de una ocasión, has querido disfrutar de cierto contenido de streaming o, como en mi caso, buscar cierta información y te topas con que no está disponible en tu país. Y justo en este tipo de escenarios es donde una VPN te puede salvar. Con CyberGhost, con solo un par de clics, puedes cambiar tu ubicación usando más de 8000 servidores en 91 países alrededor del mundo, lo cual te permite acceder a contenido de otras regiones y ampliar lo que tienes disponible en más de 40 plataformas, como Netflix, Prime Video o Disney Plus. Además, esta herramienta también es muy útil para protegerte cuando tengas que utilizar redes públicas como las de cafeterías o centros comerciales, ya que te brinda una capa extra de seguridad. Incluso en casa puede servirte para mantener tu información más protegida frente a hackers y otros usuarios malintencionados. La mejor parte es que con una sola cuenta puedes proteger hasta 7 dispositivos distintos, porque CyberGhost está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV, consolas de videojuegos y prácticamente donde sea. Y si por alguna razón no te sientes satisfecho con el servicio, tienes una garantía de reembolso de 45 días. Y claro, atención al cliente disponible las 24 horas. Con una interfaz intuitiva y un servicio bastante completo, CyberGhost cuenta con una calificación de 5 estrellas en Trustpilot, respaldada por más de 38 millones de usuarios en todo el planeta. Y en esta ocasión, traen una oferta especial. Si utilizas el link que vas a encontrar abajo en la descripción, puedes obtener todos los beneficios con un increíble descuento del 84%, más 4 meses totalmente gratis. Navega más seguro y accede a más contenido con la ayuda de CyberGhost VPN. Ahora sí, continuemos con el video. Una de las cosas más extrañas cuando empecé a ver los memes de Chuck Norris fue ¿por qué él? Claramente el tipo viene de una camada de héroes de acción que no solo eran modelos de tipos rudos en pantalla, sino que además también eran expertos en alguna área. Tenemos a Arnold Muchas Letras, con su conocida historia como físico-culturista, Dolph Lundgren, que es cinta negra cuarto dan, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, que, este último sí tuvo su breve paso como meme. De entre todos ellos, ¿por qué específicamente el tipo pelirrojo fue el elegido para ser considerado algo más allá de un dios? En realidad se trata de una serie de descartes lógicos. La primera respuesta es que era alguien que siempre hacía papeles de tipo callado y duro, pero en Muchas Letras también encaja con eso. Bueno, a veces.
Y como creo que nadie en todo el globo terráqueo se toma en serio a Steven Seagal, se iban reduciendo las posibilidades. De forma sorpresiva, todo parece haber comenzado con Vin Diesel, más precisamente con el estreno en 2005 de The Pacifier, Niñera a prueba de balas en LATAM o Un canguro súper duro en España. No sé cuál de las adaptaciones de título está peor, Double Knockout. Y el cambio de enfoque de tipo duro a un rol cómico parece haber inspirado a mucha gente en aquel año, sobre todo en los foros de Something Awful, a jugar un poco con hacer chistes sobre sus capacidades, lo cual lleva cierto sentido. Después de todo, muchos de los papeles de Vin Diesel en realidad llegan a caer en lo ridículo. Nunca olvidaré hace varios años cuando iba de camino al trabajo y estaba en cartelera Rápidos y Furiosos, las 7 creo, y un compañero me mostró el tráiler en el que Toretto rompe el suelo con un pisotón. ¿Qué pinches mamadas son esas? Y creo que eso mismo habrá pensado la gente años atrás, cuando Ian Spector, tipo que creo haber mencionado en otra historia, un veterano miembro de Something Awful, creó el generador de datos aleatorios de Vin Diesel. Al poco tiempo, abriría una encuesta para preguntar a la comunidad qué otro actor debería tener algo similar, y aunque Chuck Norris no estaba contemplado entre los más de 12 candidatos, al final, en una muestra de su poder, ganó de forma avasallante. Y tenía todo el sentido del mundo. Después de todo, sí, Vin Diesel es el tipo pelón que hace cosas rudas, pero Chuck Norris jugaba en otra liga totalmente. La serie Walker Texas Ranger era una de esas cosas de culto que semana a semana ya había entregado pruebas tanto épicas como ridículas de lo que un hombre de acción podía hacer. A la par de esto, un año antes, en 2004, Conan O'Brien ya había empezado a hacer segmentos en su programa, hablando sobre lo surrealista de algunas escenas del show. Porque sí, como alguien puso en Twitter X hace unos días, ver 40 minutos de ese programa te garantiza ver un montón de cosas absurdas. Hay cierta discusión de si fue por los segmentos de Conan O'Brien o si fue genuinamente la memoria colectiva, pero el punto es, tienes a un actor con un show que hacía cosas extravagantes todas las semanas. Eso es más que Vin Diesel hablando de familia y dando pisotones al piso en el futuro. Lo siento, de plano no puedo superar esto. Era el meme gritándote a la cara. Y tal cual, Ian Spector hizo el generador de datos aleatorios de Chuck Norris, que opacaría por completo al anterior. Y a partir de aquí comenzaría a escribirse la meme historia. Para finales de aquel 2005 se lanzaría el sitio chucknorrisfacts.com, que estaría en línea durante más de 12 años y alcanzaría la friolera de 12,000 datos diferentes. Pero de nuevo, me estoy adelantando. El generador de datos de Chuck fue una completa locura, alcanzando 20 millones de visitas en 6 meses después de haberse creado. Era desproporcionado. Sin embargo, aquí la historia se hace un poco rara, porque mientras en sitios como Know Your Meme dicen que a Norris el meme le agradó desde el inicio, parece que su primera reacción no fue tan agradable, y demandó a Spector, porque sentía que la broma de sus actos exagerados era, pues, eso, muy burlona, y podía tomarse demasiado en serio, pues entre los chistes había cosas racistas, ilegales, blasfemas, vaya, un señor descubriendo el humor ridículo de internet, y estaba preocupado por ello, aunque con el tiempo les fue encontrando la gracia, al menos a los inofensivos, o los que él consideraba genuinamente graciosos, y considerando que la broma estaba revitalizando su carrera, al final retiró la demanda y comenzó a juguetear con el concepto. Tanto Norris como Spector publicaron libros en torno a estos datos de las hazañas épicas, y de ahí el meme no hizo más que crecer desorbitadamente. Hubo algunos otros incidentes donde Norris, tratando de cuidar su imagen, intentó ejercer control de daños por vías legales, pero siempre terminaba retractándose. El punto máximo parece haber sido en 2006, cuando la revista Time publicó un artículo declarándolo un héroe de culto en la web, y su presencia se volvió constante. Hoy en día los memes duran con muchísima suerte un par de meses. En ese entonces ciertamente se mantenían un poco más, pero si tomamos en consideración los distintos repuntes en tráfico, los memes sobre Chuck Norris se mantuvieron vigentes alrededor de 6 o 7 años. Una total bestialidad que muy pocos consiguen. La popularidad hizo que volviese a tener el foco en distintos medios, y lo más destacado, personalmente, sería este anuncio del 2011 de World of Warcraft. Chuck Norris es un cazador, pero Chuck Norris no caza. Porque el que caza puede cometer errores. Hay 10 millones de jugadores en World of Warcraft,
pero solo porque Chuck Norris les deja vivir. Soy Chuck Norris y apruebo este juego. Prueba World of Warcraft gratis en pruebawarcraft.com. ¿Y tú a qué juegas? Si no pusieron al menos una skin de él en el WoW, sería muy decepcionante. Un año más tarde, cuando ya la fiebre del meme comenzaba a disiparse, Los Indestructibles 2, la secuela de aquella saga que reúne a los héroes favoritos de tu papá o abuelo, y esta escena siempre me ha encantado. Y como no podía ser de otro modo, se las ingeniaron para que el propio Chuck dijera un chiste sobre él mismo. Oí que te había mordido una cobra. Sí, así fue. Pero después de 5 días de un dolor inmenso, la cobra murió. En ese mismo año, en las elecciones de Armenia, varias personas escribieron el voto de Chuck Norris en la papeleta. Algo similar a cuando también en 2012 varias personas en México escribieron Goku. Y a partir de aquí las cosas se volvieron chistosas, porque así como Chuck Norris fue una figura derivativa de lo que en inicio eran chistes de Vin Diesel, en distintos países, sobre todo en épocas de elecciones, los chistes de Chuck eran trasladados a figuras políticas. Los chistes escalaron a ser un fenómeno global en otras áreas, e incluso en lo deportivo. En 2014, cuando Argentina llegó a la final de la Copa del Mundo, el excelso trabajo de Javier Mascherano fue reconocido con esta clase de humor y no podría estar más de acuerdo. Mucho Messi, pero quien se tanqueó el torneo, en mi opinión, fue Mascherano, y no pienso discutirlo con nadie. Y así en un montón de partes del mundo. Si alguien era destacado en su área, la comparación con Norris o deformar los chistes originarios era un paso clave. Y por supuesto, el actor podría decirse que vivió una edad de plata en su carrera, apareciendo en televisión, haciendo comerciales y en cierta forma obteniendo un respeto superior al de sus congéneres. Estoy seguro que recuerdas el comercial de Van Damme con los autobuses, o esos comerciales raros de Tecate con Stallone. Están padres, sí, pero bastante meh. De hecho, este apartado es curioso porque me desbloqueó un recuerdo de cómo en su momento, por allá de 2006 y creo que hasta 2018, la cerveza 2X, la infaltable en borracheras de mala muerte, creó al personaje de el hombre más interesante del mundo, quien según los anuncios era capaz de hacer proezas inconcebibles. La inspiración es obvia, pero de nuevo un tanto descafeinada. Aparecieron videojuegos, no muy buenos, y aunque como ya he referido, la figura se fue disolviendo, quedó bien impregnada en la gente. Recuerdo el meme de los sellos de aprobación, tener el de Chuck Norris era bastante divertido. Luego estaba el de Pedovir Approved, que era humor de la época, pijes. Y claro, por poco olvido que de este lado de los internetes, Chuck se volvió un símbolo tanto en Taringa, el legendario foro argentino que ya no existe, en las viñetas de Cuánto Cabrón y carteles de Cuánta Razón y Desmotivaciones, y por supuesto, y no menos importante, como el protector de Loquendo City de los reggaetoneros. Y quizás esta sea la mejor parte. Sería fácil creer que siendo algo tan arraigado a la cultura televisiva estadounidense, el meme no funcionaría tan bien en español. Pero, como ya vimos, este hombre era un icono mundial. Creo que la mejor parte de toda esta extraña mitología es su origen, y es que, sin meternos muy de lleno en su vida personal, al igual que con los memes, su incursión en las artes marciales fue producto de ciertas coincidencias. Chuck venía de un hogar bastante disfuncional, y su personalidad en la infancia y juventud no era muy destacable. Era callado y tímido. Entró a la Fuerza Aérea como una forma convencional de formarse para la vida adulta, pero al ser enviado a Corea del Sur durante una temporada, es que descubre las artes marciales y comienza a enfocar su vida en torno a ello, perfeccionándose en ellas, creando su propio estilo, abriendo escuelas a su regreso a Estados Unidos, y ahí volviéndose un referente de nicho, paso a paso escalando, a ir conociendo a distintas celebridades, entre ellas Bruce Lee, con quien participaría en la icónica película El Camino del Dragón de 1972. Aunque bueno, él había debutado unos años antes con La Brigada de Demolición. Ya de ahí iría elevándose el nivel, alcanzando su punto máximo entre los 80 y 90. A lo que voy con esto es que, en cierta forma, es una historia inspiradora. Un chico que, al igual que otros tantos, venía de un entorno difícil, buscando su lugar en la vida, y con un poco de suerte encontró una vocación, pero en especial, con disciplina, fue abriéndose camino, porque cualquier cretino puede sentarse a sentir misericordia de sí mismo, buscar salidas fáciles o pensar en infundir miedo, pero solo un verdadero tipo duro sabe forjar
respeto real. Y probablemente esa haya sido la mejor aportación del buen Chuck. O, como él mismo dijo en su momento, Remember, kids, a bully is no one to be afraid of, because a bully is nothing but a coward. If a bully was really brave and wanted to show how tough he is, he wouldn't pick on someone smaller than himself. He would find someone bigger and tougher than he is to pick on. Now, when is the last time you saw a bully do that? Catch you later. Y siento que esta parte sobra, pero como en internet la gente siempre está buscando cosas negativas, me puse a buscar algo que el tipo haya hecho y que sea remarcable. Y aparte de la controversia inicial por el uso de su imagen y nombre en los chistes y libros, lo más cercano fue en 2012, cuando dijo que si Barack Obama era reelegido, Estados Unidos entraría en una época de oscuridad. Esto claramente iba por ideas políticas, pero creo que es un tanto obvio porque no fue tomado muy en serio. Y fuera de ello, como dije al inicio, ideas que esperarías de un tipo de su tiempo. Oponerse a que los Boy Scouts tuvieran líderes homosexuales, creer que la Biblia debería enseñarse en las escuelas y que la forma científica en la que se sabe que el universo fue creado no era otra cosa más que una manifestación de Diosito. Como digo, nada muy fuerte, ideas pues de viejito pues. Salvo algún suceso personal de su juventud que no es concerniente abordar en este trabajo, en realidad es la clase de celebridad que se destaca por no tener ningún escándalo. Nada de fiestas ni islas, puro estar en su rancho, fácilmente la vida de un señor cualquiera. Llegados a este punto, sin duda creo necesario abordar el clímax obvio, los datos, o mejor dicho, anécdotas de Chuck Norris, porque las hazañas destacables no son más que un día habitual en la vida de este hombre. Pero esto, por supuesto, tiene que ser abordado debidamente con loquendo. Chuck Norris va a 1.000.000 km/h cuando está quieto. Chuck Norris es el único capaz de hablar por 5 horas seguidas sobre el valor del silencio. Chuck Norris puede calcular la hora en otros planetas. Chuck Norris es capaz de viajar en el tiempo a través de su váter. Chuck Norris fue al lavabo y cagó un zurullo, ahora conocido como Júpiter. Marte le salió un día que tenía almoranas. Chuck Norris vivía con Eva y probó la manzana, pero Dios miró a otro lado, y creó a Adán para echarle las culpas. Chuck Norris no tiene sombra porque no puede existir nada en el mundo que se parezca a él. Chuck Norris se puede rascar el codo derecho con la mano derecha. Chuck Norris pudo inflar las ruedas de su coche tan solo con la fuerza de sus pulmones. Los neumáticos estaban pinchados, por cierto. Y finalmente, como todas las grandes historias, Chuck Norris pasó sus últimos tiempos en este plano existencial haciendo cosas que solo él podría hacer. En septiembre del pasado 2025, se dio la noticia de que a sus 85 años había hecho senderismo en el Pico Lassen, una cumbre de 3.000 metros de altura. Y, tanto en su cumpleaños número 84, como días antes de su fallecimiento, subió videos mostrando sus sesiones de boxeo. El tipo nunca dejó de entrenar, y entre todo esto decía, me siento de 48. ¡De 48! Muchos desde los 25 ya sentimos que la Virgen nos habla. Según pude averiguar, dejó una última película grabada llamada Zombie Plane, una cinta de acción y comedia australiana de presupuesto modesto, donde un grupo de celebridades hacen frente a un apocalipsis zombie. Está planeada estrenarse el próximo 2027. Algo probablemente con violencia exagerada y chistosa, el sello de la casa. Si has puesto atención, me he evitado usar el término muerte durante todo este trayecto. Y es que, más allá de los chistes épicos, lo cierto es que figuras como Chuck Norris no mueren. Viven en el legado construido a lo largo de toda su vida, y en la mente de todos los que lo disfrutamos en algún momento. O como dijo alguien en Reddit, llegó al nivel máximo y tuvo que hacer reset. Al final, fue una parte fundamental en este mundillo del entretenimiento, y personalmente, la representación de una época que valoro mucho. Gracias por todo, Chuck, donde quiera que estés. Si me disculpan, otra pausa antes de que me ponga a llorar. Antes de terminar, te recuerdo que en el enlace de abajo en la descripción puedes aprovechar la oferta de CyberGhost con 84% de descuento más 4 meses gratis para navegar con más privacidad, usarlo en hasta 7 dispositivos, acceder a contenido de otras regiones gracias a sus servidores en todo el mundo y con 45 días de garantía de reembolso. Tu mejor opción para navegar con la mejor seguridad. Les doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son Aqua Turquoise Field, Wall L8,
096, Asami Blake, Katy, Cassiel Dem, Gideon Chronicles, Feru, Luis Miguel Rodríguez y El Bartolomeo. Si quieres aparecer en el siguiente, manda pa'l chesco. Muchas gracias por ver. Espero que el video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente y yo los dejo con este rap. Os voy a contar la historia del héroe más grande. Él es Chuck Norris, el cabrón inigualable. Para él cada testículo es más grande que el otro. Si te mira a los ojos fijamente, él te vuelve loco. Se comió 3 filetes de 2 kilos en una sentada. Chuck Norris puede desviar las balas con la barba. Al cuadrado de la bermuda, Chuck Norris lejos de una esquina. Chuck Norris come pescado sin quitarle las espinas. Las lágrimas de Chuck Norris pueden curar el cáncer, pero Chuck Norris no llora ni aunque se muera su madre. En el mundo no existen especies extinguidas, solo animales a los que Chuck Norris permite seguir con vida. Médicos no recomiendan a Chuck Norris como solución. Estos médicos luego mueren sin explicación.